encabezado de la noticia que ofreció Juan Temístocles Montaz en el día de hoy aquí en El Sol de la Mañana, de que el PLD se opondrá a la candidatura de Leonel Fernández por considerar que viola la ley de partido y la ley de régimen electoral. Entonces, Eury Cabral, para que después demos paso a unos jóvenes aquí. Pero mira, porque es que este programa también tiene estrella. que tener, uno sabe que el tiempo de Eury, que su comentario no lo va a contaminar con eso, pero la gente también está en Serie Mundial. Entonces pasó algo en la Serie Mundial muy interesante, y fue que unas fanáticas de los Nacionales de Washington, para contrariar al pitcher de Houston, a Gerrit Cole, se levantaron los t-shirts y enseñaron su seno en el juego. Yo pensé que te iba a hablar del abucheo que le hicieron al presidente Trump ahí. Además del abucheo. Entonces, nosotros deberíamos poner el video de la fanática que se levantó. Oye, aquí, vamos a ponerlo ahorita después del comentario de aquí las que bailan por las águilas enseñan las nargas. Sí, vamos a ponerlo después del comentario de Están haciendo el contraste. Adelante, del juego de aquí. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Bueno, aquí no solo pidieron, sino que hicieron una propuesta y ni siquiera la tomaron en cuenta. Sí, pero esa es otra realidad. Si no le dijeron, es para afuera que van. Siempre que tú le pides al Señor, el Señor te da, si le pides de corazón. Miren, yo creo que la Junta Central Electoral tiene varios retos de cara a lo que es las elecciones tanto municipales como congresionales del año próximo, pero tiene dos elementos, uno de los cuales ya está generando mucha situación, porque evidentemente nosotros decidimos aprobar dos leyes, la ley de partidos políticos y agrupaciones y la ley de régimen electoral. Son dos orientaciones en sentido general para conducir todo lo que pasar en la campaña. Ahora, han habido situaciones porque tal vez fueron muy rápidas, tenían debilidades en algunos aspectos o cosas que no estaban constitucionalmente avaladas, y ha habido algunas modificaciones, pero eso no quiere decir que estas leyes dejan de valer, y son las que orientan. Y unido a eso hay reglamentos de cada una de las instituciones, en el caso específico de la Junta Central Electoral. ¿Por qué esta situación? Porque evidentemente hay que evitar que el proceso electoral se convierta en un festival de situaciones que haya que estar resolviendo a cada momento, porque a final de cuentas no vamos a llegar a nada. Sí, el espíritu de una de las leyes, el espíritu fundamental de una de las leyes era evitar el transfugismo, y de la otra también, pero una lo especificaba a sí mismo. Lo fundamental de esta ley era evitar la discusión. Así lo decía. Yo recuerdo porque yo hice varios comentarios en ese momento. ¿Cuál era el espíritu? Evitar el transfugismo. ¿Qué significa transfugismo? Y yo no estoy hablando de nadie en particular, yo estoy hablando aquí en sentido general, porque no quiero afectar a nadie de manera particular. Pero sí, yo decía, ¿cuál es la visión que hay en este aspecto? Fruto de que en algunos partidos, no solamente en el PLD, podía ser en el PRM o cualquier otro partido importante, el PRD, el Partido Reformista o alguno de estos partidos minúsculos, agrupaciones no fundamentales, en cualquiera podía darse el caso de que una gente participara en un proceso interno, se estaba propiciando que se hicieran convenciones internas, entonces, podía participar en esa convención y entonces perderla, aducir cualquier situación y luego irse a ser candidato en esa misma posición en otro partido, que era la tradición de lo que se hacía antes. Recuérdense que esa era la norma del transfugismo anteriormente. Muchos alcaldes, muchos diputados, muchos regidores participaban en las convenciones internas de su partido en el pasado, perdían, entonces el partido contrario, como veía que tenía una buena imagen, pero que perdió ese partido, lo jalaba, y entonces él enfrentaba desde otra organización a la que fue su organización madre y al candidato del que perdió, y en muchos casos se dio que ganaba ese. O sea, el que perdió en un partido iba a otro partido a ser candidato y ganaba. Perdía una convención interna, perdía una elección interna y entonces iba y ganaba las elecciones. Para evitar, yo recuerdo la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos tenía como una de sus finalidades fundamentales era precisamente evitar el transfugismo. Es decir, evitar
que alguien ganara en un partido una convención interna, es decir, una precandidatura, y luego fuera a otro partido que le regalaba la candidatura y le ganara al que él perdió en ese partido. Esa era la esencia de evitar el transfugismo. Y lo establecí en aspectos concretos. La ley 3318, que es la ley de partidos y agrupaciones políticas, dice en su acápite, en su sección 3, presentación de precandidaturas. Estamos hablando de presentación precandidatura, no estamos hablando todavía de candidaturas, porque es una convención interna, estamos hablando de partidos políticos que están haciendo un evento interno. Dice en su artículo 48, acápite 4, dice: el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral y representación de un partido, agrupación o movimiento político, para poder inscribirse no debe haber participado como candidato. Estamos hablando de precandidaturas. Algunos dicen, no, ahí dice candidato. No. El acápite es precandidaturas que estamos hablando. Entonces, dice que no debe ser como candidato, pero en función de precandidatos. Porque el marco general del que se está hablando es que no puede ser por otro partido y después inscribir a otro. Muy claro, artículo 48, acápite 4. Es decir, en un evento interno, alguien que participó ahí, si participa en eso, no puede después, si pierde, ir a otro. Pero más clara es la ley de reglamentación electoral, que en su artículo 135 dice lo siguiente: la nominación de los candidatos a cargo electivo que deben ser propuestos por un partido político debe ser hecho por el voto, el 134, que habla exactamente de transfugismo. Dice, transfugismo en las candidaturas, así se titula ese artículo. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenece al mismo o a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Sí, la esencia del transfugismo, de evitar el transfugismo. Ese es el espíritu de ese artículo. Sí, de ese artículo es, si usted participó en un proceso en su partido, por lo menos en esta elección, en otras elecciones sí, pero en esta. Yo voté en contra de eso, pero ese es el espíritu. Claro, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Y lógicamente yo recuerdo que hubo muchas discusiones porque muchos decían, yo lo recuerdo como ahora, muchos decían, ¿qué se está tratando? De que sí, incluso para el caso propio del PLD. O sea, si en el caso del PLD hay una convención interna donde se enfrenten, en ese caso se pensaba que se iban a enfrentar a Leonel y Danilo. Si se enfrentan Leonel y Danilo le gana a Leonel, que en el caso de Leonel no vaya a ir a ser candidato a otro partido porque perdió internamente. Bueno, Danilo no pudo ser candidato. Eury, y el razonamiento, bueno, lo dijo Leonel, creo que fue ayer. Bueno, la ley no lo prohíbe. Y si lo hiciera, es inconstitucional. No, es que no puede ser inconstitucional. O sea, bajo el alegato de que es inconstitucional cohibir el derecho a elegir y ser elegible de cualquier persona. No, porque yo digo... Y recuerda que la ley de partidos, sobre todo, ha sido declarada inconstitucional ya en varios artículos. No, mira lo que pasa. Dice el Pidio Valle que si entonces eso es inconstitucional para Leonel, entonces que Danilo... Para todo el mundo, no, pero en el caso de Leonel es un hombre ducho en leyes, lo sabe muy bien. Es decir, la Constitución establece reglas generales, pero hay reglas específicas que son las leyes orgánicas, y esta es una ley orgánica. Es decir, tú tienes derecho, todo el mundo tiene derecho a ser presidente de la República, todo el mundo. Ahora, hay reglas para ser presidente de la República. Eso no es inconstitucional porque tiene que tener más de tantos años, tiene que ser dominicano de nacimiento y de origen. O sea, hay una serie de regulaciones. Entonces, para tú ser candidato en un partido, establecieron una regla en una ley que se llama Ley de Régimen Electoral, que dice, ok, perfecto, usted tiene derecho a ser candidato. Ahora, si usted intenta ser candidato en su partido y después quiere ser candidato por otro, no puede en ese mismo proceso. Eso no es inconstitucional, eso es constitucional, porque la Constitución establece cuáles son las líneas generales y la ley establece las líneas específicas. ¿Qué puede hacer el presidente Fernández o cualquiera? Tiene el derecho de ir al Tribunal Constitucional. La Junta no le va a aceptar esa candidatura, lógica elemental. Sobre todo la Junta que fue que dirigió el proceso donde él participó. Puede ir al Tribunal Constitucional a decir que deroguen esa parte de la ley. Eso sí él puede pedirlo. Yo tampoco creo que ahí tenga ninguna ganancia de causa, porque evidentemente el Tribunal Constitucional también es partidario de que se acabe con el transfugismo, porque ese es el espíritu de las leyes en República Dominicana, ese es el espíritu de los procesos electorales en estos momentos. ¿Qué es lo peligroso de esto? Yo no me estoy refiriendo nada más al presidente Leonel Fernández, yo me estoy refiriendo a cualquier candidato en sentido general. O sea, lo que provocaría, y eso lo dijo muy bien el senador Charlie Mariotti,
¿Qué provocaría que se permita que un candidato que perdió uno en un sitio pueda ser candidato en otro partido en las mismas elecciones? Provocaría que cualquiera, ya no solo uno, el que haya perdido en cualquier sitio pueda también ser candidato en otro partido. Y eso estaría rompiendo con el espíritu de estas leyes, pero además con el espíritu de armonía que estamos buscando para que los procesos electorales no sean un desorden. Estaríamos retrotrayéndonos, estaríamos caminando hacia atrás de manera extraordinaria y estaríamos creando un caos en el proceso electoral. Un caos en las elecciones congresionales y municipales de febrero y un caos en las elecciones congresionales y presidenciales de mayo. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Lo conveniente es que quien haya pasado por eso, él mismo entienda que debe buscar otra opción. Es decir, probablemente hayan 3 bloques en estas elecciones, que es algo interesante. Yo siempre he dicho, eso fortalece la democracia, eso pone a cada bloque a trabajar más profundamente, pero no debe ser en base a un asunto que lógicamente no es legal, lógicamente no es válido. Entonces, cada bloque debe llevar el candidato. Hay 2 bloques que tienen sus candidatos particulares, ya escogidos en buena lid. En el caso del bloque que representa el PLD con sus aliados, con Gonzalo Castillo, el bloque que representa el PRM con Luis Abinader y sus aliados. En el caso de este tercer bloque que se quiere armar con una serie de partidos y con la fuerza del pueblo del presidente Fernández, tienen que pensar bien que no pueden ser parte de un caos, ni pueden propiciar un caos en el proceso electoral. Que una discusión en torno a esto lo que genera es más problemas y más discusiones innecesarias, que al final de cuentas sabe que igual que en la convención interna del PLD van a terminar perdiendo. Entonces, desde ahora lo más conveniente sería escoger a otra persona, escoger otro y fortalecer su bloque. Yo decía, cada bloque tiene su líder en sentido particular, que no necesariamente es candidato. En el caso del PLD, el líder es Danilo Medina, que no es el candidato. En el caso del PRM, hay una combinación, Luis Abinader y Hipólito. Luis es el candidato. ¿Y estarían a tiempo de cambiar? Sí, todavía creo que hay tiempo, porque hay una realidad que sí podía la Junta Central tomarla en consideración. Pero yo hago un llamado a quienes están en esa orientación a que ayuden a que los procesos electorales que tenemos pendientes, febrero y mayo, se hagan en armonía, sin conflictos, y que se beneficie la democracia y la República Dominicana. A propósito, Eury, hay unas declaraciones breves del senador Vargas, de José Rafael Vargas. La tenemos, Lea, las declaraciones de Vargas. Sí, adelante. Me parece muy interesante. Vamos a ver qué es lo que dice. Sobre todo porque recuerda que José Rafael Vargas es un hombre muy institucional. Es un hombre muy institucional. Sí. A pesar de que respalda al presidente Leonel Fernández, históricamente en el PLD, pero es un hombre sumamente institucional. Bueno, y lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Es un hombre muy institucional. Vamos a escucharlo aquí. Estas primarias, yo no puedo salir ahora a 2 o 3 días a decirle, yo abandono esto, yo me voy, porque no se ve bien. Es decir, la gente votó por mí en el PLD, votó en el 10, votó en el 16 y votó en las primarias. Yo no puedo estar jugando en la política. Tengo que actuar con sentido de responsabilidad y no con la emoción. Pero además, yo gané el proceso en buena lid, adquirí derecho. Y ese es el mismo derecho que nosotros debemos aprender a respetar las instituciones. De una cosa yo estoy consciente y es mi responsabilidad social. Fíjate que yo debo evitar que se quebrante el orden institucional. Muy buena declaración del doctor José Rafael Vargas. Bueno, siempre ha demostrado ese discurso de comedimiento le faltó al danilismo en todos esos eventos. No, le faltó demasiado soberbia. No, al leonelismo fue que también le faltó. Cambio fuera. Que fue un proceso y perdió.